El día de hoy veremos GrabHack de Analog Obsession. Es un procesador de audio que combina un ecualizador gráfico junto a un saturador, todo en uno. Es decir, podemos por un lado ecualizar, pero al mismo tiempo agregar nuevos armónicos o cambiar la sonoridad aplicando saturación a un sector específico de frecuencias. Es una imitación gratuita y digital del API 560, el cual es un ecualizador gráfico clásico de 10 bandas, originalmente creado para las consolas API de las décadas de los 60 y 70. Su circuito interno, al ser analógico, produce cierta coloración particular en la señal, por lo tanto va a aportar un cambio en la sonoridad. En esencia y en resumen, con esta herramienta vas a poder ecualizar frecuencias específicas y al mismo tiempo podrás saturar de forma independiente cada banda. Si te interesa adquirir esta herramienta, puedes descargarla yendo al link presente en la descripción de este video. Recordá que es gratuita. Y sin más preámbulo, damos inicio con este análisis y tutorial. Vamos a empezar este tutorial explicando qué es un ecualizador gráfico y cuáles son sus características en relación a un ecualizador paramétrico o semiparamétrico. Los ecualizadores gráficos poseen a nivel general varias bandas definidas por frecuencias fijas y específicas, como se puede ver claramente en este plugin. Es decir, vamos a tener distintos deslizadores que pueden atenuar o acentuar las frecuencias específicas que modifica dicha banda. Por otro lado, los ecualizadores paramétricos y semiparamétricos suelen poseer menos bandas y permitir modificar frecuencias seleccionables. Es decir, quizás con otros ecualizadores vamos a tener un poquito más de versatilidad. Particularmente con los paramétricos también podemos controlar la Q o factor de selectividad. Ahora bien, algo verdaderamente importante para remarcar es que detrás del diseño y producción de estos procesadores, en su versión original, es decir, en analógico, detrás de esto hay un grupo de ingenieros en sonido profesionales con una gran cantidad de conocimientos, claramente. ¿Y por qué es importante esto? Ellos no decidieron colocar estas frecuencias modificables al azar, sino que son frecuencias seleccionadas por la importancia que tienen sobre la sonoridad. Por ejemplo, si vemos en cada uno de los deslizadores, vemos una frecuencia específica que puede modificar. Me refiero justamente a esa frecuencia. En resumen, la desventaja que puede tener este tipo de ecualizadores es no tener la posibilidad de seleccionar las frecuencias específicas sobre las cuales actuar. Sin embargo, estos ecualizadores fueron diseñados para modificar ciertas zonas de frecuencias relevantes. Otro pequeño dato importante es que la Q o factor de selectividad es fija. ¿Qué son los armónicos? Por otro lado, y antes de ver los parámetros, es importante que sepan la siguiente explicación respecto a la saturación. Dicho de una forma sencilla, los sonidos están constituidos por un conjunto de pequeñas vibraciones, las cuales son llamadas armónicos. Dependiendo de la cantidad de armónicos que existen a lo largo del espectro de frecuencias, el sonido resultante va a cambiar. Por ejemplo, si tenemos un sonido el cual le falta brillo, suena opaco, podemos generar más armónicos en el sector de frecuencias agudas para conseguir este objetivo. Y ahora, ¿qué tipo de procesadores se utilizan para hacer esto? Los procesadores de armónicos, los cuales se encargan de justamente, como su nombre lo indica, generar nuevos armónicos. Y particularmente son saturación, distorsión o excitadores aurales. También puedes encontrarte con herramientas como enhancers, los cuales hacen referencia a lo mismo. Por lo tanto, esta herramienta, GrabHack de Analog Obsession, nos va a permitir saturar de forma específica cada una de estas bandas. Ahora sí, vamos de lleno con los parámetros. Primero que nada vamos a ver el control de entrada y salida que tenemos dispuesto aquí. En esencia son el control típico que poseen todos los plugins o procesadores de audio. En esencia con el control de entrada, es decir con este, ajustamos la ganancia con la que queremos que la señal ingrese al procesador. Y por otro lado, con la ganancia de salida, es decir con esta, controlamos justamente la amplitud de la señal con la que sale del procesador. Lo importante aquí es que la señal no rompa, es decir, no supere el límite digital, tanto en la entrada como en la salida. Debajo tenemos el parámetro de mix. Este parámetro establece la relación entre la señal procesada y la señal sin procesar. Si lo tenemos dispuesto en 100%, toda la señal es procesada por esta herramienta. Por otro lado, si está en 0%, la señal no será procesada. ¿Cuál es la idea con este parámetro? Acá puedes controlar qué tanto efecto querés. Por ejemplo,
aplicaste ecualización y saturación, pero de repente sentís que está demasiado presente o exagerado lo que es el efecto, podés bajar justamente el parámetro de mix a un 80, 60, 50%, depende de lo que te diga tu oído, de forma tal que solo ese porcentaje de la señal se vea afectado. Consecuentemente, el efecto no será tan notorio. Debajo encontramos este pequeño botón. Sirve como un típico bypass en donde al presionarlo, el procesador momentáneamente deja de funcionar. Esto permite comparar la señal con y sin efecto para ver si estamos consiguiendo un resultado óptimo. Faders o deslizadores. Vamos a pasar a ver la sección que sirve plenamente para ecualizar, es decir, toda esta sección. Tenemos todas estas bandas, las cuales cada una actúa sobre una frecuencia específica que figura aquí al costado. Por ejemplo, esta banda va a trabajar sobre los 16 kHz, la banda de abajo sobre los 8 kHz, la de abajo sobre 4 kHz, la de abajo sobre 2, etc. Algo importante para que sepan es que si, por ejemplo, modifican algunos decibeles, algunos de los deslizadores, al presionar doble clic vuelven a estar en donde estaban de forma predeterminada, es decir, en 0 decibeles. Ahora bien, de forma predeterminada, estos parámetros actúan como un ecualizador. Presionando sobre alguno de todos estos botones vamos a cambiar la banda correspondiente al modo saturación. Es decir, el deslizador ahora va a controlar la cantidad de saturación. Tanto la ecualización como la saturación son independientes y se cambian esencialmente con este botón. Por ejemplo, fíjense que podemos modificar este deslizador correspondiente a la ecualización y sin embargo al presionar sobre el botón de la M nos aparece otro deslizador que en esencia va a indicar la cantidad de saturación que vamos a producir sobre dicha banda. Bypass por banda. Por último, en cada banda tenemos la posibilidad de prender y apagar el cambio que realizamos utilizando este botón. Es algo similar a este botón de aquí abajo, que lo había dejado apagado, ahí lo prendí. Y en esencia, al presionar sobre estos botones, lo que vamos a hacer es momentáneamente apagar lo que sería el procesamiento de dicha banda, es decir, el efecto que aplicamos sobre dicha banda. Al presionar el logo de Analog Obsession, fíjense que aparece un pequeño cambio que dice Oversampling On. Simplemente presionando aquí activamos el sobremuestreo. Y quizás te estás preguntando, ¿qué es el sobremuestreo? El oversampling refiere a la técnica de muestreo a una frecuencia más alta de la necesaria y luego reducir la señal nuevamente a su frecuencia original. Al utilizar oversampling se puede reducir el aliasing y mejorar la precisión en la reproducción de frecuencias altas, lo que resulta en una mejor calidad de sonido y una reducción de sonoridad no deseada en la señal. Por lo tanto, si un plugin ofrece la opción de oversampling, utilizarlo puede contribuir a un procesamiento de audio más preciso y de mayor calidad. En esencia, en esto consiste lo que es esta herramienta. Vamos a pasar de lleno a verla aplicada en la práctica. Antes de continuar, hay dos cosas que tengo para decirte. Por un lado, si te gusta todo este contenido que te estamos ofreciendo, si verdaderamente consideras que estamos aportando valor pedagógico en todo este mundo de lo que es mezcla de audio, te invito a que le des like al video, que te suscribas, que dejes un comentario, nos dejes cualquier crítica que consideres que nos podría ayudar para mejorar nuestro contenido. Y por otro lado, quería avisarte que vamos a empezar a realizar coachings 1 a 1 en mezcla de audio. Es decir, vamos a brindarte un servicio en donde vas a poder aprender de forma metódica cómo mezclar una canción de principio a final, acompañado o acompañada por alguno de los instructores de nuestra academia. Todavía falta un poco para que saquemos a la luz este servicio, sin embargo, te invito a que nos sigas principalmente en Instagram, ya que por esta red social es por donde vamos a ir avisando más novedades al respecto. A continuación vamos a pasar a ver de forma práctica lo que sería la herramienta y cómo afecta al sonido. Particularmente la vamos a utilizar sobre esta batería. Rápidamente y como para que lo tengan en cuenta, les voy a decir qué sensación puede llegar a generar modificar cada una de estas frecuencias. Yéndonos hacia 16 kHz vamos a controlar lo que sería el brillo del sonido. Fíjense, vamos a hacer la comparativa, voy a apagar primero, vamos a escuchar sin el procesamiento y luego voy a prender para que vean el brillo que ha agregado. De
De forma contraria, con respecto a los 16 kHz, si lo empezamos a bajar, vamos a quitar progresivamente lo que sería ese aire en el sonido. Esta data técnica es importante para que entiendan por qué esto genera brillo. El ser humano escucha entre 20 Hz hasta 20.000 Hz, sin embargo esto en realidad es la teoría. En la vida real, las personas tenemos el rango de frecuencias un poco más acotado. A medida que vamos envejeciendo, el rango de frecuencias se va achicando y nuestro oído no es capaz de identificar claramente, por ejemplo, las frecuencias que están de 16 kHz para arriba aproximadamente. Por lo tanto, al elevar de forma un poco exagerada, alrededor de 16 kHz, y aprovechando que no tenemos esta sensibilidad excesiva en ese sector de frecuencias, va a producir que aunque elevemos de forma exagerada el parámetro, no vamos a sentir algo verdaderamente molesto y podemos llegar a conseguir brillo. Yendo hacia 4 kHz, nos vamos a encontrar lo que sería la sonoridad más estridente, la que más puede llegar a molestar al oído, esto debido a que 4 kHz está en uno de los sectores donde mayor sensibilidad tenemos para nuestro oído. Vamos a escucharlo. Es decir, si sentimos que un sonido particularmente está estridente, podemos tranquilamente disminuir este sector de frecuencias. Tanto en 2 kHz como en 1 kHz podemos llegar a decir que controlamos la presencia del sonido. Claramente es algo importante para remarcar es que en este caso estamos mezclando una batería, que en esencia tenemos muchos instrumentos dentro de lo que sería este audio. Y a medida que modifiquemos los distintos sectores de frecuencias, vamos a modificar la sonoridad del instrumento o del cuerpo de la batería en realidad que está presente en ese sector de frecuencias. Vamos a escucharlo. Fíjense cómo agregar algunos pocos decibeles en estos dos sectores agregó muchísima más presencia. Quizás un poco exagerada. ¿Y qué podríamos hacer si realizamos esta ecualización y sentimos que está un poco exagerada? Claramente podríamos disminuir un poco los parámetros que ecualizamos, pero por otro lado podemos aprovechar el parámetro de mix, como lo habíamos mencionado anteriormente, y disminuir un poco para que la sonoridad final aplicada por el ecualizador no sea tan notoria. Claramente pueden escuchar cómo principalmente se nota mucho lo que es el cambio de sonoridad en el redoblante, en la pegada del redoblante, justamente porque funciona en dicho sector de frecuencias. Yéndonos hacia 500 Hz encontramos lo que sería la parte, el cuerpo, podríamos decir, tanto 500 Hz como 250 y 125, podríamos decir que estos tres números refieren al cuerpo del sonido. Vamos a escuchar cómo afecta el sonido. Fíjense cómo al disminuir los tres grupos de frecuencias, todo lo que es el cuerpo del sonido se pierde completamente. Particularmente al tratarse de una batería, en 125 Hz podemos encontrar lo que es la pegada del bombo. Si empezamos a elevar sutilmente este parámetro, vamos a escuchar cómo vamos a conseguir mayor pegada en lo que es el bombo. Claramente lo exageré de más. Por último, en 63 Hz podemos encontrar el sub grave presente en la batería. Al elevarlo vamos a sentir que particularmente la pegada del bombo se vuelve mucho más grave y con mucho más cuerpo.
sin procesamiento. Con procesamiento. Por último, vamos a ver cómo, al cambiar alguna de las bandas al modo de saturación, cómo pueden llegar a colorear dichos sectores frecuenciales. Vamos a ir activando uno a uno y vamos a ir agregando saturación, simplemente para que puedan escuchar un poco cómo afecta la herramienta. Fíjense cómo ahí particularmente saturé lo que es el sector de 8 kHz y agrega cierta suciedad a lo que es el sector de frecuencias agudas. Está muy bueno. Claramente lo exageré para que sea notoria la sonoridad, pero pueden ver cómo, a pesar de haberlo exagerado, el sonido resultante sigue siendo bastante sutil. Claramente porque estamos agregando armónicos en un sector muy acotado de frecuencias. Bueno, particularmente al saturar el sector de frecuencias más graves, en esta batería particularmente no me gusta mucho cómo estaría quedando. Ahora que ya fuimos escuchando más o menos cada uno de los parámetros, voy a realizar un cambio a mi gusto de lo que sería el sonido final que estoy buscando en esta batería. Vamos a escuchar la comparativa primero sin el procesador. Y ahora con el procesador. Particularmente conseguí un poco más de brillo. Gracias a la saturación conseguí un poco más de que el sonido se ensucie, buscando una estética particular. Controlé un poco lo que sería la estridencia, bajando sutilmente 1 o 2 decibeles lo que es el sector de 4 kHz. Y por último aumenté un poco algunos decibeles tanto de 2 kHz como de 1 kHz por una cuestión de que sentía que en ese sector está el redoblante, como lo habíamos hablado anteriormente, y gran parte de la presencia de lo que es la batería, gran parte de la energía. Por eso decidí subirlo de forma sutil. Por último, como consideraba que el mix al 100% me estaba afectando demasiado a lo que es el sonido, decidí bajarlo a un porcentaje un poco menor con el objetivo de que todo el procesamiento que yo hice con esta herramienta no pase por el 100% de la señal.
de forma tal que el efecto no sea tan notorio. Con esto concluimos con este tutorial respecto a Grab Hack de Analog Obsession. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Mariano, soy instructor dentro de Academia Perma y nos vemos en el análisis del próximo plugin semanal.